A eso lo que en Efesios 6:4, Así es. que nos dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí la palabra amonestación contiene la idea de poner en la mente del niño, que es el acto recordarle al niño sus faltas de una manera constructiva, sus deberes, responsabilidades de acuerdo a su edad y nivel de comprensión. No podemos tampoco pedirle todo el nivel de responsabilidades a un niño de 4 años, pero sí tiene las propias, y los padres de familia lo saben muy bien. Cuando se trata de que no se va a salir a la calle sin autorización de ellos, sin vigilancia, y solo porque corre un riesgo muy latente. Muchas veces ellos no lo entienden, pero ahí es donde implica la palabra amonestación, es poner en ellos, en la mente de ellos, el acto de recordarle sus faltas de una manera constructiva. Yo creo que la palabra clave en ponerle en la mente a los niños, a los adolescentes, sus faltas, pero de una manera constructiva. Yo creo que la palabra clave de Jesús es constructiva, no destructiva, porque es muy común que el padre se deje llevar por los arrebatos, por la ira, por el enojo, aún teniendo ellos razón de que los hijos se están portando mal y que ellos en su desesperación quieren corregirlos, pero al momento de corregirlos con ira, con recelo, con frustración, con enojo, con gritos, no lo estamos haciendo de una manera constructiva, lo estamos haciendo de una manera destructiva, porque en vez de que nos ayude la amonestación y la corrección, lo estamos disciplinando de una manera en la que estamos ocasionando en él solo frustración, y que este hijo, en vez de entender, oh, sí es cierto, papá, ahora sí entiendo que lo que yo hice está mal, puesto que las consecuencias van a ser muy negativas a mi vida. Entiendo que lo hice quizás porque no entendía o porque no se me había enseñado cómo debería de actuar. Eso es de una forma constructiva, que haya un diálogo, que los papás, antes de reprenderlo y quererlo disciplinar, puedan bajar su ira, su frustración, su enojo. Es más, justificadamente, su susto, pues ellos están asustados porque no saben cómo van a estar disciplinando al hijo. Pero yo considero que si lo hacen de una manera más tranquila, más sabia, más prudente, el hijo va entonces a entender muchas cosas, va a poder entender de una forma constructiva, y el hijo va a asimilar que lo están amonestando de una manera adecuada, y entonces el padre va a estar haciendo lo que la palabra nos llama a hacer. Vuelve a leer entonces Efesios 4. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está. La palabra de Dios es muy clara, y por algo la palabra de Dios nos dice a que nosotros no llevemos a ira a nuestros hijos, porque comúnmente yo considero que nos habla específicamente en ese momento en el que el padre quiere disciplinar, quiere amonestar al hijo, y no lo hace de la manera adecuada. Yo creo que es por historia, por historia y por muchísimos años. La palabra de Dios nos dice que yo considero que este punto es muy importante, porque el padre, cuando está lleno de ira, cuando está lleno de enojo, es cuando queremos educar y queremos reprender y queremos amonestar y queremos disciplinar, y es ahí entonces cuando el hijo se rebela y se enoja y se pone al tú por tú y no respeta entonces lo que es la autoridad del padre. Por eso, mejor amonestemos al hijo con sabiduría, con temor y con respeto al hijo. Hay algo muy importante, Jesús, y yo considero que lo sabemos los padres de familia, pero no es solamente saberlo, sino recordarlo cada rato y a cada instante. El padre debe exigir, y el padre merece respeto por parte de los hijos. Pero algo que se nos olvida es a los padres que nuestro hijo, aún siendo un niño, también merece respeto, y es un ser individual, y muchas veces nosotros no estamos respetando la integridad o la individualidad de nuestro hijo. Cuando hablo individualidad, es que el hijo es diferente a mí.
los hijos son diferentes a los padres, y en esa diferencia está en que el hijo no tiene ni debe comportarse igual que los padres, sino irle conociendo e irle canalizando al hijo como padres sabios y prudentes, comportamientos que no están bajo un orden de Dios. Hay hijos que son ya por sí un poco rebeldes, un poco inquietos, que a lo mejor son hijos que si el padre es tranquilo y pacífico y apacible, el hijo es inquieto, el hijo anda de arriba para abajo, el hijo es muy emocional, muy sanguíneo en el aspecto de que él actúa por impulsos y sus emociones lo llevan hacia arriba y lo llevan hacia abajo. Entonces el padre tiene que aprender a conocer la personalidad del hijo, y al momento de querer conocer la personalidad del hijo, entonces va a pedirle a Dios sabiduría para educarlo, para entrenarlo, para disciplinarlo y para llevarlo a la formación que la palabra de Dios nos enseña. Hay algo muy importante en Proverbios, y me gustaría leérselo a los padres. Ustedes saben que Proverbios pues es el libro de la sabiduría, y dice en Proverbios 20: hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, y si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, y si como a la plata tú la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, fíjense, dice más adelante, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová, solamente Dios, da la sabiduría, y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. La palabra de Dios dice hijo mío, pero en este caso, hijo mío, padres de familia, no son sus hijos. Padre de familia, yo te invito a que en ese momento, cuando la palabra en Proverbios 20 nos habla de hijo mío, tú pongas tu nombre. Margarita, José, padres, les estoy hablando a ustedes. Ahora sí, Jesús, Rafael, Beatriz, Joshua, y entonces hay que poner el nombre en esa palabra de Dios como padre de familia y decir: padres de familia, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, entonces podrás aprender a educar a tu hijo. Yo considero que en este momento es solamente una introducción y es un tema quizás así corto el que queremos darle. Yo considero, Jesús, que es necesario, es importantísimo que padres de familia que nos están escuchando puedan estar en contacto con nosotros. Si tienen alguna pregunta que Así hacer es. referente a este tema que están viendo a través del internet, pueden hacernos saber sus comentarios a radiounidadmexico@hotmail.com, así como se escucha, radiounidadmexico@hotmail.com, y con mucho gusto van a ser atendidas. Incluso si es una necesidad individual, también va a ser escuchada. Y si hay algún tema en particular, alguna pregunta que quieren que se le dé respuesta en este programa, en este espacio, se va a hacer. Para eso es. Así es, y un consejo que ya casi terminando este espacio que tenemos con ustedes, es que no podemos nosotros disciplinar o amonestar a nuestros hijos cuando estamos nosotros en esa etapa de enojo, en esa etapa de susto, quizás porque el hijo se había desaparecido, llegaba, porque no sabíamos dónde andaba. Yo creo que la misma palabra de Dios, más que cualquier consejo de un psicólogo, de un consejero, nos debe de ayudar mucho más a instruirnos. Hay que esperar un tiempo a explicarle al hijo: sabes una cosa, tu comportamiento no está siendo el adecuado, pero explicarle al hijo por qué nosotros creemos que no es el adecuado, para que él pueda entender ese comportamiento, para que él pueda haber en él un aprendizaje, para que cuando él esté bajo la presión de la sociedad, con los amigos en la